Muy bien, si te integras ahora, estamos en la sesión número 3 y final, los últimos 15 minutos de nuestro programa. Hemos estado hablando en el día de hoy de Bolsa de Valores con nuestro experto, un miembro de honor de aquí, de nuestro equipo, el ingeniero Luis Fernando García. Tenía algunos meses que no venía, pero hoy ha venido en grande, como siempre. Dios mío. Sí. Ingeniero. Estábamos hablando del precio de los bonos con relación a la tasa de interés. Correcto. Por eso es poderosa. Y señores, lo que vamos a presentar aquí da grima, es temeroso. Sí. El pueblo tiene que porque millones, cientos, miles de millones de personas desconocen esta información. Y lo que nosotros vamos a presentar es primicia. Yo diría que más del 95% de los dominicanos ni siquiera saben que esto existe. Adelante. Y lo que está haciendo la Reserva Federal es demoledor. Por eso son los problemas. Porque el dólar es la moneda del sistema financiero internacional. Es que controla el dinero. Ellos tienen el 60.5% de porcentaje de market cap, de las acciones del mercado, el 60.5%. Ahora, yo quiero que el señor director, mete miedo a esta gráfica, miedo, terror. Sí. No se me asusta. Es la número 17, How the Federal Reserve Stole the American Dream by artificially inflating home prices by manipulating interest rate. Miren, muy bien. Cómo la Reserva Federal les roba el sueño americano a las personas, inflando el precio de las casas, manipulando la tasa de interés. Dios mío. Entonces, ¿con qué comemos esto? Miren, usted ve que dice ahí, home prices collapse, el primer colapso a la izquierda, y hay una recesión en el 2008. Bueno, por la Reserva Federal en ese momento, Federal Reserve buy mortgage-backed securities to lower mortgage rate. ¿Qué significa eso? Que la Reserva Federal, Federal Reserve buy mortgage-backed security, compró hipotecas garantizadas por casa, pero es el que hace el dólar. Correcto. Él es el que lo distribuye y también le pone el precio y también no lo sube y no lo baja cuando le da la gana. O sea que él tiene control de nuestra casa, él tiene el control de nuestras industrias, él tiene el control de nuestras empresas. Entonces, as mortgage rates fall, payments fall and prices reinflate. Entonces, no dijimos ahorita cómo se mueve el columpio de los bonos, el precio de los bonos. Y cuando usted compra un bono o va al banco y coloca dinero a largo plazo, ese banco presta dinero y se lo presta a una persona que compra una casa o compra un carro. Entonces, cuando él hace esa medida, y mírenlo ahí donde está la flecha, la Reserva Federal compra y vende bonos en la bolsa y eso es lo que hace, que de forma artificial altera la tasa de interés y él se queda con su casa. ¿Y usted sabe cuánto de qué cantidad de dinero estamos hablando? Esa es la número 18, señor director, para que tengamos una idea de cuánto dinero tiene la FED haciendo eso. 2 trillones de dólares. Entonces, si usted coge 2 trillones de dólares y usted lo divide entre el Producto Interno Bruto nuestro, 2 trillones, un 2 con 12 ceros a la derecha, para que sepamos cuántos son 2 trillones, 12 ceros a la derecha, dividido un trillón estadounidense. entre 120 mil millones de dólares, que es el PIB nuestro. Miren, señores, estamos hablando que se necesitan 17 años para nosotros juntar esos dinero sin gastar un centavo. Lo que está haciendo la FED, comprando mortgage-backed securities, casas garantizadas por hipotecas. La tiene él en su bolsillo. Entonces es posible que la deuda de la República Dominicana esté en la mano de la FED directamente. Por 17 años. Por 17 años. Porque nosotros le pagamos 6.85. Sí. Pero él no sube y le baja la tasa cuando le da la gana. Entonces los pueblos desconocen cómo funciona el mercado. ¿Cómo funciona el mercado? Entonces, conclusión, tenemos que aprender la bolsa. Yo no entiendo cómo el gobierno, y esto es una crítica directa al gobierno y al Banco Central, y a la Superintendencia de Valores. Esto hay que promocionarlo. Que el pueblo entero, si somos 11 millones de dominicanos, que 10 millones sepamos aprender en bolsa. Porque aquí nos gusta mucho hablar de economía, y nos gusta mucho hablar de todo, pero no nos interesa aprender cómo funciona la bolsa. Ni con qué se come esto. Y esto es una cultura. Y Wall Street tiene 251 años de fundado. Y nosotros no tenemos todavía una compañía sólida que podamos saber dónde están las acciones de esa empresa. Todavía. Tenemos dos que apenas están comenzando. ¿Y qué pasó con César Iglesias, ingeniero? César Iglesias están ahí, pero no es un mercado accionario fuerte y sólido. Ok. 251 años tiene Wall Street.
y voy a ser tajante y duro con esto. Ningún país en el mundo se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuerte. Ninguno. Y la República Dominicana no será el primero. Nosotros dijimos también hace prácticamente casi 2 años, sin tener que tratar de felicitar al presidente Luis Abinader, que el presidente era el mejor presidente de los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque su agenda es esa, un mercado de valores fuerte, por lo menos lo iniciamos. Instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley con un ministerio público independiente. Y esa columna son las que determinan que un país se desarrolle. Cuando usted le frena el camino y le cierra el camino a los ladrones funcionarios y lo mete preso y la impunidad y le confisca sus bienes, ese país está destinado a desarrollarse. Porque el PIB suizo son 89 mil millones de dólares. O sea que un suizo, cada suizo, gana 89 mil millones de dólares por año. Y si nosotros queremos ser la Suiza del Caribe, necesitamos tener 3 cosas y 3 cosas nada más. Un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes, con un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley. Y en el 2036, en 2040, la República Dominicana es una economía Ingeniero, avanzada. usted calculó en una ocasión cuando un funcionario roba 3.000 millones Ah, se lo a calculamos. una tasa de No, interés que del yo 10%, multiplicado se paga 3 veces. No, pero- se paga la tasa de interés, Deme un- no se hizo la obra No, deme y se uno. robaron los 3.000 muy millones. simple, para que el pueblo entienda a qué nos referimos. Por allá hay un caso que son de 30 mil millones de pesos. Entonces, 30 mil millones de pesos que se perdieron. Para que el pueblo sepa, se lo va a poner la tasa actual a 6.90%. Nosotros tenemos que pagar todos los años de intereses 2.070 millones de pesos. 2.070 por 10 años. Wow. Vamos a tener que pagar de intereses 20.700 millones de pesos. Por eso, ¿cuánto que se Casi robaron lo los mismo, funcionarios? casi lo Que no mismo se 30. invirtió. No, que los invirtió. Entonces, miren, 20.700 entre 59. Vamos a pagar todos los cuartos del mundo, miren. O sea, 350 millones de dólares, 847.457 dólares. Vamos a tener que pagar. Pero ese dinero se lo robaron del presupuesto nacional. Por eso cuando escuchamos comunicadores decir que este es el gobierno que más se endeuda, no tienen ni idea de cómo funciona una economía, ni cómo funciona un país. Lo que tenemos que buscar, ¿cuál es el gobierno que más robó? Sí, porque la idea es defender un gobierno atacando a otro. No, es que lo correcto es, a mí no me importan los préstamos. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con los préstamos. Lo que yo no estoy de acuerdo es que un funcionario se haga rico con mi dinero. Lo que deberíamos decir, ¿cuál fue el gobierno que más robó? Primero, ¿cuál fue el gobierno que más robó? Porque dijo un expresidente que se perdían 30 mil millones de pesos por año. Entonces, 30 mil millones de pesos por año, por 20 años, son 600 mil millones que se perdieron entre 59. Se han perdido 10.169 millones de dólares por 6.9% de interés. Más hay que agregarle a eso casi 800 millones de dólares a esos 10.000. O sea que estamos hablando de 12.000 millones de dólares que están en los bolsillos de los funcionarios ladrones. Hay que ir por ese dinero. Así es. Entonces, que no me hablen a mí que este es el gobierno que más se endeuda. Yo quiero saber cuál es el gobierno que más roba. Y ese robo se paga 3 veces, ¿verdad, ingeniero? pues claro. No se invirtió porque no se hizo No, la porque obra. no. Se lo robó. No, atienda esto. Y tercero tiene que pagar la tasa de No, interés. atienda esto. Sí. Usted se roba 10.000 millones de pesos. Sí. Se perdieron. Sí. Entonces, el gobierno que entra tiene que colocar 10.000 millones de pesos en bonos soberanos a una tasa de interés de 10% a 10 años. Entonces, tiene que pagar los 10.000 millones más los 10.000 de interés en 10 años, más lo que se robaron, salen 30. Así sale. Entonces, no me hable de los... Porque si es por eso, por la deuda, yo quiero que el señor director me coloque la gráfica número 19, para que Japón, sepan el de qué le país estamos más hablando. endeudado del mundo. No, ahí está la gráfica número 19, señor director. La tenemos ahí, para que el pueblo sepa. Miren, Esa misma. Japón tiene una deuda externa de 251.9% del PIB. Singapur 168, Estados Unidos 127, United Kingdom 106, Grecia 160. Todo el mundo está más endeudado con nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que un funcionario no se robó 30.000 millones de pesos. Porque va a 30.000 millones de años preso. En Singapur le cortan la cabeza. Lo cuelgan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los pueblos? Que por gobiernos ladrones y corruptos no votar. Porque si no tenemos que vernos en el espejo de Venezuela, que era el país más rico de toda Latinoamérica y el Caribe, y hoy es el segundo más pobre del hemisferio después de Haití. Así es. Con un dictador asesino
vulgar asesino que se llama Nicolás Maduro y Hugo Chávez, que también el otro dictador ladrón que expropió a más de 1.500 empresas y las quebró todas. Y a PDVSA lo quebraron todos ellos. Entonces yo tengo los datos aquí. O sea, yo tengo los datos de lo que ellos hicieron. Un éxodo de 25%, 25% de la población. 8 millones de venezolanos desplazados de su país. Así es. 16.000 presos políticos. Así es. Asesinados. Lo que ellos han hecho, señores, no es una cosa chin. Todos los países democráticos debiéramos de aportar 5 millones de dólares. Todos los países para ir por ello, Venezuela. Para ponerle precio a su cabeza. Para subir de 15 millones de dólares que ofrece el Departamento de Justicia de Estados Unidos para llevarlo a 150 millones de dólares por la cabeza de Maduro y de Diosdado Cabello. Bueno, hubo elecciones el fin de semana pasado y cada día se habla menos de ese tema. ¿Ya me están entendiendo? Ingeniero, volviendo a la bolsa, usted explicó sobre el colapso de la casa. Vimos que en el 2008, cuando se da la crisis el subprime mortgage, el primero que colapsó fueron las casas. Claro. ¿Por qué razón colapsa el primero? Porque la casa, el sistema inmobiliario representa el 65% de la economía norteamericana. Porque el gobierno es el que más construye y todos construimos. Cuando usted construye, ¿quiénes participan de una construcción, de una torre? Por ejemplo, está el arquitecto, está el ingeniero, está el albañil, está el plomero, está la señora que cocina, el electricista, el pintor. O sea, son miles de gente que participan. Transversal. Claro, que entran empleos directos e indirectos. Entonces, si colapsa el mercado inmobiliario, colapsa la economía porque eso es el 65%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién nos da señales cuando va a colapsar eso? Los commodities nos dan señales cuando hay un colapso de la economía, porque los commodities anticipan ese colapso. ¿Cómo lo anticipan ellos? Por ejemplo, en la gráfica número 11, señor director, el crudo de petróleo, nosotros le hemos dicho a ustedes que el crudo de petróleo muchas veces es el último que se va y que apaga la luz. Aunque está en 700, cuando tomé la muerte estaba en 72, colapsó el crudo de petróleo, que es un commodity geopolítico, pero es un commodity industrial, porque lo usan los países desarrollados. Entonces, si colapsa el crudo, el mensaje que nos manda es que la producción se ha ralentizado, entonces la economía se va a ralentizar. Pero hay otro tan poderoso como el crudo, que es el número 10, señor director, que se llama el Dr. Cobre, el High Cobre, la siguiente, doctor, señor director. Bueno, seguimos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cobre colapsa, número 10. Cuando el cobre colapsa y colapsa el crudo, también se va la economía y se ralentiza la economía. Pero la que el señor director nos puso, la número 12, es el consumer crédito. Cuando el crédito se agota. Número 12. El público, ahí tenemos el cobre que colapsó también, igual que el petróleo. Para que podamos ver, son dos indicadores que nos dicen a nosotros que la recesión prácticamente es inminente. Está número 12 al borde del precipicio. Ahora, señor director, colóqueme la 12, que eran las de rayitas verticales. Ese es el crédito al consumo. El crédito al consumo, cuando colapsa, míralo ahí, se va el crédito al consumo. Y si usted no tiene dinero para gastar, señor ingeniero, entonces, ¿qué le va a pasar a la economía? Si usted no gasta y yo no gasto, y 10 millones de dominicanos no tenemos dinero, ¿qué pasa? Colapsa la economía. Eso es lo que está pasando. Que el crédito al consumo ha colapsado. Si no hay consumo, no hay economía. No hay economía. Entonces, ¿quién nos lo dice? La bolsa, porque la bolsa todo lo computa y todo lo registra y todo lo pone en estadística para que los profesionales en bolsa lo podamos ver y podamos interpretar el movimiento futuro de la bolsa y con ello el movimiento futuro de la economía. Ingeniero, nos queda un minuto. Este año presidencial, ¿algo que decir para finalizar? Bueno, rapidito. Presidencial en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la número 20, señor. Entonces, es el ciclo presidencial. Fíjense que la gráfica número 20 nos dice a nosotros rendimiento medio del año. En el último año, el gobierno tiene que asegurarse que la economía vaya bien en Estados Unidos. Fíjense que es el ciclo presidencial desde el año 1900 hasta la fecha. ¿Vale? Rendimiento del medio del ciclo presidencial desde 1900. Nuestro presidente el primer año va a tener problemas y el segundo año. Ahora el tercer y el cuarto año va a invertir mucho para expandir la economía. Estados Unidos tiene que hacer lo mismo ahora, va a tener que invertir hasta noviembre para terminar la economía robusta, fuerte y garantizar el precio a Kamala Harris y a Ted Walz. Así de simple. ¿No? Si la economía anda bien, hay reelección. Si la economía no gana Harry, como quiera. Si la elección. economía anda bien de aquí al noviembre, en estos 90 días que hay que apretarla, hay que inyectarle liquidez, dinero, el triunfo de Kamala Harris está prácticamente en los bolsillos. Y si va mal, no hay problema. No hay problema. Bueno, se nos acaba el tiempo, ingeniero Juan.
Sí. Nos vemos el próximo sábado cuando el reloj marque. Y gracias al ingeniero Luis Fernando. Gracias a ustedes.